Bueno, bienvenidos una vez más a TDA, Tertulias de Alfon. Esta vez por, ¿cómo se diría, Pablo? Por aclamación popular. Animación popular, sí. La primera parte fue bastante bien recibida, o al menos creemos que fue bastante bien recibida. Venimos con la segunda parte, hemos conseguido juntarnos otra vez el experto del 11M y yo, un humilde servidor, para, si el tiempo nos deja, poder hacerlo aquí fuera. Sí, además se han ido ya los mosquitos del CNI. Bueno, se han ido. Espérate a que venga la noche y vuelvan. Aunque se escucharán los pajarillos, a ver si en edición yo lo puedo editar. Pero bueno, queríamos hacerlo un poco aquí fuera y tranquilos y respirar. Así que nada, sin más dilación, vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a hacer un recap de dónde lo dejamos, ¿no? Muy bien. Pues básicamente en la primera parte estuvimos hablando de los diversos mamoneos que había respecto al caso del 11M, tanto a la investigación policial y judicial como al tema mediático, todo lo que se habló. Y bueno, nos quedamos un poco terminamos un poco con el cierre de expediente, que se habla un poco de la explosión de Leganés, sí, los suicidados de Leganés, sí, o suicidas, depende ya cada uno como quiera verlo, y ya empieza un poco lo que es el juicio, que es de donde sacamos además la mayoría de la información y de las dudas que tiene este caso. Es decir, aparte del piso de Leganés teníamos, que yo recapitulo, Cangú, Mochila de Vallecas, Asturias y piso de Leganés. Exactamente. Y ahora ya vamos al... Los mamoneos más importantes, hablamos mamoneos así en término un poco coloquial, que teníamos respecto al caso, que hablamos en la primera parte, pues era efectivamente la mochila bolsa de Vallecas, que se encuentra con explosivos y con una terminal móvil con una tarjeta dentro, que esa tarjeta lleva a Yamal Zugán, sí, que es uno de los primeros detenidos, y ese explosivo que se encuentra ahí, junto al explosivo que se encuentra la Renault Kangoo, la goma 2 Eco, nos lleva a la trama asturiana, a Mina Conchita y a todo el mundo este de los explosivos de Avilés. Y luego tenemos el piso de Leganés, sí, donde 3 semanas después de los atentados explota ese piso con aparentemente los culpables, los islamistas radicales. Menos el Gamo, que recordemos. Menos el Gamo, que se fue por patas. Se fue por patas y haciendo honor a su bote. Y bueno, y con eso un poco se cierra esas 3 semanas de infarto desde el atentado del 11 de marzo hasta el 3 de abril, que es cuando explosiona el piso de la calle Martín Gaite de Leganés. Y, en teoría, desaparecen los autores materiales del atentado. Porque muy rápidamente, como en todo lo que ocurre en este caso, las conclusiones llegan al minuto de haber pasado todo. Entonces, sí, al día y medio ya sabemos que son islamistas, a los 2 días sabemos que se ha usado goma 2 Eco, y al minuto de explotar el piso de Leganés sabemos ya que ahí estaban los culpables. Luego, evidentemente, hay una investigación judicial, un sumario que lleva el juez del Olmo durante 2 años. Eso te iba a decir, desde que se ocurre el atentado en el 11 de marzo del 2004, sí, ¿a cuándo se tiene el juicio? Al estallar las bombas, ese 11 de marzo, ese caso, al ser terrorismo, lo lleva a la Audiencia Nacional, como todos los casos de terrorismo en España, y pues al juez que le toca, es un juez que hay allí, un juez murciano, que es el juez del Olmo, que es un hombre sin... Poco en esto, en España sabemos mucho de los jueces estrella, los jueces mediáticos. Ahora hay muchos además, o varios en el gobierno. Qué casualidad. Pero había antes pues el clásico Baltasar Garzón, sí, ese tipo de juez. Ayala, ¿no? Efectivamente. Incluso un juez estrella será el juez que lleve el juicio del 11M, Gómez Bermúdez.
Pero el que le toca la instrucción, es un juez pues de segundo plano, muy competente, pero... Y el pobre se lleva un poco la parte de investigar algo donde cada servicio de seguridad, cada integrante de las investigaciones le va metiendo lo que a él le da la gana, lo cual no es una investigación al uso, sino que es un juez contra los elementos. Sí. Porque, bueno, pues a uno le interesa que entre tal prueba, a otro le interesa que entre tal otra. Pero ¿y por qué puede interesar eso? Es decir, por querer tener una narrativa y poder... Bueno, tanto beneficiar por la narrativa de qué ha pasado, porque hay muchos intereses en ese sentido de que al final quede en el imaginario colectivo que ha pasado esto, y sobre todo por las deficiencias y a veces mala praxis y otras veces negligencia querer encubrir eso, ¿no? que han tenido los diversos servicios de Vale. seguridad del Estado. Sí. Entonces, claro, el juez al final le llegan las pruebas que le envían esos servicios de, pues tanto la policía, la Guardia Civil, el CNI. Su trabajo es dilucidar qué es correcto y qué no, pero evidentemente, generalmente todos juegan en el mismo equipo. Pero cuando es el juez el que tiene que evaluar... Yo, en mi opinión, creo que el juez del Olmo sabía que se la estaban colando en muchas cosas. Sí. Pero al final era el caso más importante posiblemente de la democracia, en cuanto a un caso de criminal, y bueno, pues él tenía que hacer su trabajo. Pero se la estaban colando por parte de la policía de cara a intentar decir, oye, y esto, por ejemplo, lo de la Kangoo, Pues ¿no? Por inculpar a ciertas personas en base a unas pruebas que irrisorias, ¿no? O inventadas. o que no tenían mucha lógica o eran a veces incluso chapuceras. ¿Y la fiscalía en esto también estaba metida? Bueno, la Fiscalía, lo sabemos desde hace unos años, que lo dijo nuestro presidente, de quién depende. Entonces, de hecho, los fiscales hablaremos también de ellos, los dos fiscales que llevan el caso del 11M, articularán desde el principio una teoría para inculpar a los acusados, que poco a poco en el juicio se le irá desmontando en muchos momentos. Sí. Y que ellos intentarán por todos los medios mantenerla. A veces tendrán que claudicar en ciertas cosas y otras veces perderán incluso los nervios en el juicio. Porque el juicio se puede ver en YouTube. El juicio está entero en YouTube, para quien quiera verlo. Lo que pasa es que son muchísimas horas. Bueno, yo me tragué, por ejemplo, el del Prusés, me lo tragué entero. Pues este es más largo que el del Prusés. Este es más largo. Joder. También creo que es más interesante. Sí, también. Y no tendrá los medios técnicos que tiene el del Prusés, porque en fin, es 2004, pero muy interesante. Está subido, me parece que por una de las asociaciones de víctimas, y está en YouTube completo. Entonces, como te decía, de 2004 a finales de 2006 se lleva a cabo la instrucción del juicio. Se van deteniendo a los que todavía quedaban por ahí pendientes, porque eso, vamos a recapitular un poco de lo que hablamos el otro día. Sí, por favor. Teníamos la trama asturiana, es decir, toda la trama de explosivos, Trasorra, su cuñado, su mujer, los niños que llevaban los explosivos, etcétera. Tengo que ver la serie, todavía no la he visto, pero la tengo localizada en Disney. Creo que no te dije la otra vez el título, pero bueno, tú lo buscaste. Encontré, sí. Sí, se llama en esta vida o la otra, algo así. En esta vida o en la otra, sí. Y luego tenemos, bueno, a través de la trama asturiana se detiene al intermediario marroquí Rafa Zuhier, que era un poco el que puso en contacto a los asturianos Eso. con los presuntos islamistas. Sí. Y luego teníamos a Jamal Zugán, que era el primer detenido junto a los hindúes y a sus dos socios marroquíes, que a él se le atribuye ser uno de los que... Y Rafita, ¿no? Rafaz, ¿dónde está en el... Ese es el que te contaba hace un momento. Ah, vale. El Rafa Zuhier. Eso. El intermediario entre... Rafaz, vale. Yo estaba con Rafita metido en la cabeza. Sí, tú te metiste que era Rafa de Rafael. Exactamente. Y entonces Jamal Zugán es el único de esos 5 primeros detenidos. Él le llama un poco la célula de lavapiés, porque tenía el bazar en la tienda de lavapiés. Pues tenemos esas dos grupos de
Bueno, grupos. El grupo de Asturias sí detienen a muchísima gente. En el caso de Lavapiés detienen a varios, pero solo se queda preso Yamal Zugan. Y luego hay un tercer grupo que no hablamos en la primera parte, que es una serie de islamistas, que es como los sospechosos habituales del islamismo que había en España. Ok. Típicos imanes o... Efectivamente. Se le llama la célula Virgen del Coro. Virgen del Coro. Virgen del Coro. Del Coro. Se llama Virgen del Coro porque se reunían en un local en la calle Virgen del Coro de Madrid, que es una calle muy cercana a la mezquita de la M30 de Madrid. Ajá. Si uno va por la M30 y ve la Sí, mezquita, luego hay unos edificios muy grandes. de mezquita esa blanca Pues ahí. una de esas calles que entran en esos edificios es la calle Virgen del Coro. Y ellos se reunían allí en un local para radicalizarse. Como otros pues se quedan para ver porno, pues estos veían vídeos de... ¡Me radicalizo! Sí, exactamente. Entonces, bueno, había ahí una serie pues, de tocaos del ala islamistas de diversa procedencia y Diversa tal. procedencia quiere decir que todos de países... Bueno, sí, había algún muchos español. marroquíes, incluso ya nacionalizados algunos. ¿Algún guiri? No, no. Guiri No, pero había pues, tunecinos, argelinos, egipcios, etc. De primera, es decir, de generación, sus padres son de allí y son ellos nacidos aquí o ellos nacidos allí. No, la mayoría eran nacidos fuera. Nacidos fuera, ok. Sí. Entonces, a esa gente se les detiene a todos los de Virgen del Coro, se lo llevan para adelante. Pero había algún tipo de asociación Bueno, para poder... pues al final eran gente que estaban seguidos por la policía, escuchados, etcétera, porque no dejaban de ser gente peligrosa, porque bueno, al final eran gente radicalizada, veníamos del 11S, Sí. entonces, bueno, pues si hay un atentado que se cree islamista en España de estas proporciones, a los primeros que hay que llevarse para adelante es a esto. Un poco como Bukele en El Salvador, ¿no? Te relaciona un poco con esto para la Claro. cárcel. Ya veremos qué grado de culpabilidad tenéis, Ok. pero de primeras, Pero de primera te vas a... Total. Noche en el calabozo. efectivamente. Entonces, estas detenciones serán posteriores la mayoría a lo de Leganés. Ujú. Porque una vez que se detiene a Zugan y se detiene a Trasorras, y Trasorras tira de la lengua Empieza a cantar. con Rafa Zugier, y ya se ve un poco quiénes pueden estar por ahí metidos, lo que se hace es, hay que ir a por el chino y su banda. Entonces, las fotos del chino y 2 o 3 de sus compinches Sí. se ponen ya de que hay que encontrar a esta gente. Entonces, ya una vez que el chino desaparece en Leganés y tal, ya entonces cuando se va por los de Virgen del Coro. Entonces, eso es el tercer grupo, digamos, de detenidos y de enjuiciados que habrá en el juicio del 11. Ujú. Todo el círculo de islamistas de Virgen del Coro. Vale. Entonces, ¿de qué se va a acusar a cada persona de todos estos? Pues a Yamal Zugan se le va a acusar de ser uno de los que puso las mochilas en los trenes. ¿En base a qué se le va a acusar de eso? A su pasado supuestamente islamista, Ujú. porque tenía relaciones con algunos islamistas de la operación Dátil, que fue aquella que hablamos la otra vez, Sí. que detuvo a algunos integrantes de Al-Qaeda en España. Sí. Se va a acusar también porque, aunque su foto había sido publicada desde el minuto en que se le detiene, pero luego hay muchísima gente que lo reconoce, que había estado en los trenes. Lo que pasa que esos testimonios varían muchísimo en cuanto a la hora, al lugar. No se sostienen. No se sostienen, excepto 2 de ellos, que eso también lo hablamos, las famosas testigos Las rumanas, Sí. las testigos C65 y J70, que son clave, y en base a eso y algunas conjeturas de la Fiscalía, se le va a enjuiciar como autor material. Va a ser el único al que se le va a poder enjuiciar como autor material, porque a los otros que se le acusa de eso están todos muertos, Ok. porque son los de Leganés. Menos al Gamo. El Gamo llega ya a los extractores del juicio, con lo cual se le hará un juicio aparte, Pero llega ya a los extractores de sitio porque no se le captura hasta entonces. efectivamente. Y ¿podemos hablar de dónde estaba el Gamo o hablamos Sí, el de- Gamo, bueno, no sabemos dónde estaba. Lo que sabemos es que se le detiene en Serbia. en Serbia? Sí, Por la cara. por la cara.
¿Estaba intentando ir el camino de algún lado? O... Hombre, pero ya ha pasado un año y pico o dos. Es que ya O estaba sea, en serio más tampoco a gusto. o iban dando o... En fin. O no sé. corriendo. Sabemos que algunos islamistas relacionados con esto huyeron. No sabemos en realidad el grado de participación o si tuvieron participación. Pero algunos islamistas vigilados en España, relacionados con Al-Qaeda o con algún tema yihadista, huyeron a Bélgica porque al final Molenbeek, no sé si te suena, el barrio islámico de Bruselas, pues es como entras ahí y es como la Casbah de Argel. O sea, entre el 11M y Waterloo con Puigdemont, Bélgica la verdad es que... Sí, Bélgica coge lo mejorcito. Coge lo mejorcito de cada menos Tintín no nos ha aportado nada bueno. Exactamente. Entonces, bueno, nada. Esta gente, pues, está todos muertos. Se les va a acusar, evidentemente, de ser los autores. Pero bueno, da igual, pues no se pueden defender y lo que ponga la sentencia será lo que diga la fiscalía. Luego tenemos a Trasorras y a los asturianos. A Trasorras se le va a acusar de ser el cooperador necesario Claro. e imprescindible de los atentados. Claro. Con lo cual prácticamente se le va a pedir las mismas penas La pena máxima. que se le piden a los que lo hicieron. Él... Está lloviendo, ¿no? ¿Me está cayendo alguna gota? Sí. Sí. Aguantamos. No quieren que hablemos. No Está quieren, claro. no quieren. Eh, Los judíos han activado el... Pues Trasorras va a intentar exculpar a su mujer, un poco al estilo la infanta Cristina, de ella no sabía nada. Bueno, le sale bien la jugada porque también el otro que lo hace es su cuñado, que es el hermano de ella. Y bueno, pues entre los dos consiguen un poco evadir culpas de ella, que la culpa que podía tener ella es el conocimiento de, Claro, sí. de eso. Pero bueno, ella saldrá... Encubrirle en algún caso, ¿no? Pero... Sí, ella saldrá bien parada. Se acusa también al cuñado por estar también en el ajo y por haber puesto en contacto a Trasorras y a Rafa Zugier. Uh-huh. Y a un par de mineros de Mina Conchita por saber lo que estaba allí sucediendo. Y probablemente serían ellos los que lo sacarían o algo, ¿no? Puede ser. A otro de por allí, un tocado de Avilés, porque se le acusa de haber ido contra Trasorras alguna vez a Mina Conchita a robar. Le llaman el dinamita a este. Yo creo que lo detuvieron por eso. Sí, el apodo nos cuadra. Y luego ya una serie de chavales que son los que hacen los viajes. Los viajes estos de la serie. No son los de la serie, porque los de la serie son menores de edad. Menores de edad, Excepto algunos que sí que sale, pero muy, muy parcialmente. Estos, al ser mayores de edad, pueden ser enjuiciados. Ellos sabían lo que llevaban. Claro. Queda ahí un poco... Eso es lo que se quiere demostrar en el juicio. Bueno, sí, al final hay dos de ellos que dicen que sí, que sabían lo que tenía y que por tanto que pues son Pase por aquí. Exacto, pase por aquí, condenas pequeñas, pero... Sí, pero... luego los menores, que son los de la serie, esos van a juicio, que son los primeros juicios de hecho del 11M, por fiscalía de menores. Sí. Van aparte y bueno, tampoco son relevantes. Entonces, y luego está Rafa Zugier. Se le acusa de ser un encubridor y de haber puesto en contacto a esto sabiendo que tenía explosivos, que había una venta ahí. Él, por supuesto, pues defenderá que él es... Bueno, la mayoría de muchos de los enjuiciados defenderán que ellos son cooperadores o informantes de la policía o de la Guardia Civil. Bueno, hasta 110 dijiste, ¿no? Que eran... No, de los 110... De los 110 hay pues un 80% que son informadores o informadores. No significa que estén colaborando, sino simplemente que han colaboradores o la tercera vía, que es gente que estaba seguida o escuchada o siendo vigilada por los cuerpos de seguridad. Vale. O sea, que al final eran gente conocida. Sí, y que estaban fichados. Sí. Muy pocos de todos los que aparecen en son nuevos. Son gente que tú digas, pero ¿cómo ha podido este tío hacer esto? Sí, ¿de dónde ha salido este tío? Exactamente. No, era gente que o bien colaboraba con la policía o bien la policía los tenía fichados porque, oye, ojito con estos. De hecho, hay algunos, entre ellos el chino, que es seguido por la policía hasta el 7 o 8 de marzo, cuando dejan
los seguimientos, no se sabe muy bien por qué. 7-8 de marzo. Sí. Perdón, el tunecino, no el chino. Ah, el tunecino. Rafa Zugier, bueno, estábamos hablando en general de los colaboradores y todo esto. Rafa Zugier, su defensa se va a basar en que él informaba de absolutamente todo a su controlador de la Guardia Civil y bueno, en fin. Ya hablaremos de cómo le va a cada uno y de qué argumenta, pero luego están todos los de Virgen del Coro, a los que se le va a acusar al final de integración en banda terrorista islámica, y algunos, incluso bueno, a todo el que puedan le van a meter lo que encuentren. Oye, a uno le encuentran con un pasaporte falso, pues delito también de falsa identidad de no sé qué. A otro con no sé cuánto, pues un coche robo, pues también. Siempre teniendo en cuenta que aquí en este país más de 25 años no se puede cumplir. Que aunque te saquen cadena... Sí se puede. ¿Ah, sí? De hecho, los 3 personas, las únicas que quedan en la cárcel por el 11M, van a cumplir 40 años. 40, joder, vale. Además, su condena es previa a la ley de la prisión permanente revisable, con lo cual no le aplica, pero si le aplicase podía incluso estar más tiempo, porque bueno, son casos que se revisan. Claro. Ellos ya de primera iban hasta 40 años. Sí o sí. Sí o sí. Que eran estos dos, eran el Son, edificio... No, son Rafa Zugier, Rafa Zugier, perdón, Rafa Zugier no, Yamal Zugán, Yamal Zugán y el Trasorras, y otro que no hemos hablado apenas de él, porque el tío ese también se come lo más grande, que es Othman El Lawi, que es un tipo que no se le acusa en un primer momento, luego se le detiene en el grupo ese Virgen del Coro y tal, y Othman El Lawi... es decir, uno de los tíos que ha cumplido más condenas, de los 3 que ha cumplido más condenas, no se le cogió en el piso de Leganés ni estaba relacionado, sino se le cogió directamente en el Virgen del Coro. Virgen del Coro me refiero no es que fuesen a Virgen del Coro y los cogiesen allí. No, ya digo que estaba relacionado. Sí. Este es uno de los que va a Asturias a por los explosivos. Vale, y bueno, pues se le puede situar en la casa de Morata de Tajuña, que bueno, no sé si hablamos de ella la otra vez, pero ahora sí no hablamos. Bueno, diversos sitios de toda esta trama, pues se le relaciona o se le sitúa en esos sitios. Vale. Entonces, solo ya por el hecho de haber transportado los explosivos, debe pertenecer a una organización terrorista y puede ser, pero eso no lo pueden probar, que pusiese bombas en los trenes, pues se le pone la misma pena que a Trasorra, vale, que son 42.000 años de cárcel. 42.000. Entonces, están esos, pero luego están pues todo el grupo este que te digo, alguno también de los que se reúne con Trasorras, porque Trasorras va a Madrid varias veces a hablar con los moros, o alguno de esos que se reúnen ahí, Rashid Aglif, alguno así, lo meten como, bueno, pues... ¿En total cuántos detenidos estamos hablando? En torno a 110. 12. 110. 110. La cosa es que el juicio comienza con este sumario del juez del Olmo, después de casi 2 años. Se hace un juicio, el mayor juicio de la historia de España, tanto bueno, mediáticamente como por dimensión. Por dimensión. De hecho, se habilita un pabellón de la Casa de Campo de Madrid para que sea allí el juicio. Ah, ¿no fue en el Tribunal Supremo? No. Era un sitio especial, tanto por seguridad como por toda la gente que quería ir. También por las acusaciones, porque había más de 20 acusaciones particulares. Claro. Que solo los abogados, más los ayudantes, más claro. Que al final necesitabas un sitio enorme. Los propios detenidos que estaban en jaulas de estas. Entonces, bueno, se inicia el juicio en el final de 2007, creo que empieza. Y, como digo, son 3 magistrados, pero el presidente de la sala es el juez Gómez Bermúdez. Entonces, bueno,
El juez Bermúdez es el típico juez autoritario, serio, pero con que esa ínfula de autoridad la quiere trasladar como una exposición mediática de yo soy lo que tiene que ser un juez. Lo que tú ejemplificas con un juez en tu cabeza, eso Efectivamente. Es recto. Sí. Era muy machacón tanto con los abogados como con la fiscalía. No, con los acusados Con los de acusados, no pasó ni una, no se falta el respeto tal, hecho de aquí, bueno, muy combativo, y de primera pues parecía un juez dispuesto a averiguar la verdad sobre el 11M. Entonces, bueno, a Gómez Bermúdez, bueno, a la sala le llega la acusación que hizo el juez del Olmo previamente. Habrá dos fiscales, el fiscal Zaragoza y la juez Olga Sánchez y Valella, que es su segundo apellido impuesto por todos los frikis del 11M. Ahora explicaremos por qué. ¿Era una señora con gafas? Ahora sí, a veces llevaba gafas, sí. Que tengo una anécdota de esa señora. ¿Sí? Creo que esa señora fue ex mujer de un tío mío. No me digas. Sí. Pues un saludo, Olga. Saludo, Olga. Sí, ella es del sur, pero no sé de dónde. Creo que era ex mujer de mi tío. Pues Olga Sánchez y Valella, ahora hablaremos Y de ella. amenazó a mi padre una vez, pero bueno. Olga. 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 Pues, bueno, la fiscalía al final, en base a lo que el juez del Olmo les ha aportado, ellos arman una acusación que se basa en unos islamistas apoyados o, mejor dicho, bajo ideólogos de Al-Qaeda, la organización Al-Qaeda, han puesto unas bombas en unos trenes de Madrid y comprando unos explosivos a unos mineros asturianos a cambio de hachís, y con esa goma 2 eco han puesto las bombas y han explosionado. Esa es la acusación que hace la Fiscalía. La Fiscalía del Estado. Hay varias cosas que van a ir cambiando. Si quieres, vamos hablando de qué cosas van pasando en el juicio. Sí, claro, vamos a ir un poco como cronológicamente. Sí. Porque yo no entiendo mucho de juicio, entiendo que tú estudiaste Derecho. No, pero te has leído el libro. Entonces, y eres un tío muy listo. Entonces, la Fiscalía es la que pone la acusación, pero también hay una acusación popular, ¿no? ¿Que tiene que ir de mano de la Fiscalía o puede ir por otro lado? Va por otro lado. De hecho, es muy común cuando en un juicio por asesinato, suponte, la Fiscalía tiene unas conclusiones y ellos hacen una acusación con una petición de condena. Si al final se declara culpable al acusado, se aceptará la condena o no, o se aceptará la versión que ha hecho la Fiscalía, que era la acusación. Claro. Y eso supondrá una condena mayor o menor, porque la Fiscalía ha decidido ir por un lado que supone tanto condena, pero asegurármela, en vez de ir por otro que igual era más arriesgado, pero supone más condena. En esos casos, sobre todo hablamos de juicios más pequeños. Sí, claro, que no Pues tan mediáticos ni grandes. Puede haber una acusación particular, que no popular, sino de los propios afectados, los familiares de esa persona que ha muerto, o quien sea, que lleven también a un abogado. Lo que pasa es que, claro, eso es costoso. Claro. Porque puede hacer una acusación de otro tipo para que al final le caigan más años de condena. Pero si al final solo se basa en la acusación de la Fiscalía y la Fiscalía o incluso ha llegado a un acuerdo o lo que sea... Vamos juntos con esto, ¿no? Claro, pues puede al final... Entonces, en este caso, evidentemente había muchas acusaciones particulares. Exacto, vale. Pero que generalmente representaban a asociaciones de víctimas. Hay que tener en cuenta, claro, si España es un país dividido en todo, en un mayor atentado de la historia de España, no, los 2.000 heridos y los 192 muertos y sus familiares no iban a estar todos en una asociación. No. Pues había de distintos tipos y luego además había también acusaciones de personas particulares, Sí. de familiares o de lo que sea. Entonces, bueno, la Fiscalía va con esta, de hecho, esta acusación. Claro, es un juicio muy interesante para el que lo quiera ver,
porque muchas veces hay una lucha entre la acusación de la Fiscalía y las acusaciones particulares, donde unos ponen en evidencia, las acusaciones particulares intentan poner en evidencia a la Fiscalía, cuando en teoría todos están acusando. Sí, intenta ser en parte contraproducente para llevársela por Claro, su lado, ¿no? y hay acusaciones particulares que van de la mano de exculpar a muchos de los acusados. Para inculpar a otros. Bueno, al menos para que quede claro que eso no tiene razón de ser. Oye, que esta gente no puede estar aquí acusada porque no se sostienen estas pruebas. Por lo tanto, claro, la cosa implícita en esto es: este juicio, acábalo ya, porque yo quiero de verdad encontrar a los culpables. Claro. Esto tendrá un prólogo, que luego hablaremos porque hay otro juicio posterior. Hay otro juicio posterior al juicio. Sí, no es un juicio en sí del 11M, pero es un juicio sobre el 11M. Es sobre cómo se llegó, las pruebas y esas cosas, ¿no? Sí, luego hablaremos de eso. Entonces, bueno, Continúa. Sí. No, pero nos da tiempo a todo. ¿Tercera parte? No creo. No creo que haya. Nos matarán antes. Exactamente. Los moquitos. Yo me he hecho un seguro de función porque, en fin, Exacto. tenemos hijos. Y yo tengo 2 hijas, yo no me suicido. Soy muy feliz. Soy muy feliz. Pues, como te decía, la Fiscalía va con esa teoría, sosteniéndose en muchas de las pruebas, mamoneos aportados durante el sumario, y se irán, evidentemente, hablando y, bueno, se hará un interrogatorio, Sí, a todos los acusados, claro. a todos los testigos, etcétera, y luego se irá viendo sobre esas pruebas en sí. Pues, por ejemplo, se hablará sobre la Renault Kangoo. Bien. Entonces irán los policías con los perros, que llevan los perros, Los policías que encontraron las cosas. que dijeron que allí no había nada, que el perro, si hubiese algo, o hubiese habido algo previamente, Lo habría olido. lo habría olido. O sea, todo esto al final que hablamos sale de las declaraciones del juicio. Claro, claro. Luego, por supuesto, irá Juan Jesús Sánchez Manzano, el comisario jefe de los TEDx, que, recordemos, es el policía que está en todas las escenas donde se encuentran pruebas fuera de los trenes. Ahí siempre está Sánchez Manzano, con lo cual él defenderá, pues por supuesto, que la Kangoo ha aparecido con todas esas pruebas en canilla, que la mochila bolsa de Vallecas tenía todo eso dentro. Bueno, que lo tenía, evidentemente, pero que la actuación de los TEDx fue la correcta. En fin, todo eso lo defenderá Sánchez Manzano allí. Respecto a la Renault Kangoo, de la bolsa mochila de Vallecas, hablarán los policías, los TEDx, que estuvieron revisando los trenes en busca precisamente de mochilas o de bolsas o de cualquier otro explosivo, porque ya se habían encontrado 2. Recordemos que explotaron, que hubo 2 que no explotaron en el momento, que se detonaron posteriormente. Y una tercera que no se llegó a detonar. Y una tercera que es la de Vallecas. Exacto. Entonces, estas 2 que sí se encuentran en los trenes, no en una comisaría 10 horas después, tal, estas pues son detonadas por TEDx. Luego hablaremos también del explosivo en general y todo esto, pero al tener esta evidencia de que podía haber más explosivos, los trenes son revisados, como dice en el juicio, de cola a cabeza y de cabeza a cola hasta 3 veces, mirando que todas las pertenencias que hubiese allí no fuesen susceptibles de tener explosivos. Con lo cual, todo eso se habla en el juicio, los propios policías declaran todo este tipo de cosas. Luego también tenemos sobre una prueba de la que, bueno, hay que hablar también, que no sé si lo hablamos en la primera parte, que los trenes, que es como es la prueba del delito, porque ahí es donde ocurrieron, los trenes son destruidos 2 días después de los atentados. Eso no lo hablamos en la primera parte. No lo hablamos. Bueno, pues los trenes, es decir, los vagones son destruidos 2 días después, es decir, el 13 de marzo se destruyen los vagones. El 13 de marzo son enviados a unos hornos a destruirlos. ¿Quién da la orden? No se sabe.
Luego eso se investigará. Adif le echa la culpa a no sé quién le echa la culpa a no sé cuándo. La cosa es que no se sabe quién manda los trenes. Pero que los trenes no... Pero los trenes no están. Esto se habla mucho en ¿El tren completo o solamente los vagones explosionados? los vagones explosionados. En concreto, ¿no? Eso, ¿no? Luego veremos, ahí a día de hoy, trenes del 11M en funcionamiento en Y Madrid. la cabeza o la cola que sobrevivieron, ¿no? Sí, están todavía en funcionamiento y hay frikis del 11M que hacen fotos de vez en cuando los ven. ¿En serio? Sí. Luego hay algunos que que aparecieron 10 años después, los vagones, en esto de chatarra, ahí abandonados. Se puso la voz de alerta, se precintaron y tal, pero aquello ya como prueba de delito Es inviable. es inviable 10 años después, aquello allí puesto. La cosa es que los trenes... La cosa es que los trenes que estaban reventados, en vez de haberlos dejado en un... Cuando además, en cualquier... Bueno, ahí se habla mucho de esto, pero bueno, no como viene si más a tú- repetirlo. Hay coches todavía de ETA Exactamente. que están guardados en un tal porque, oye, son pruebas. Son desde pruebas. luego. Exactamente. Bueno, pues los Como trenes si- del mayor atentado de la historia Tú de lo has España... dicho, un coche, como si un coche de repente se encuentra, un coche, por favor, llévese a un almacén y ahí se queda. Sí. Hay libros que hablan de que, bueno, a través de las facturas que le llegó a Renfe de los hornos, bueno, las facturas no, de lo que Renfe recibió por, Sí, en plan por como haber mandado los trenes. un recibo. Pues del peso que ponía de hierro y de lo que fuese, que tenían esos trenes que llegaron al horno, a los hornos, y de lo que pesaban, porque eso se puede saber, lo que pesaban los trenes, hay una diferencia de en torno a unas 90 toneladas, que posiblemente parte sean esos trenes que luego se encontraron en la chatarra, pero luego, evidentemente, se sacarían pruebas. Claro, Pero luego esas pruebas no se usaron. la duda surge, es decir, ahí ya especulas. Sí, son eso 90 ya es toneladas, especulación. son 90 elefantes. La cosa es que se va para el tema de los explosivos que se usan en el 11M, la fiscalía y al final la acusación se va a basar en que, como en la Renault Kangoo y en la mochila de Vallecas se encuentra goma 2 Eco, Pues lo que ha explotado es goma 2 el Eco. goma 2 Eco. Y bueno, pues, sí ¿O no? o no. Para empezar, porque esas dos pruebas son bastante dudosas. Sí. Y aunque que fuesen clarísimas, lo lógico y normal es las paredes de esos trenes que han recibido el impacto de ese explosivo que se adhiere Tendrá así el residuo, claro. bueno, las paredes y cualquier elemento que hubiese en el tren. Sí. Eso ya no está. Claro, se han cogido una serie de pruebas. Al juicio llegan 30. 30 pruebas. 30 pruebas. ¿De cuántos vagones explosionados? Pues son 8 bombas, 8 bombas, 8 vagones, por lo menos. por lo menos. No sé yo ahora mismo cuántos, pero Pero sí. podrían ser alguno más porque puede ser que sean medio que... Claro, pero es que te voy a decir, las pruebas son 30. un clavo, un tornillo, o sea, son pruebas mínimas, ridículas. Bueno, pues Mamoneos, pero vamos. se llama a declarar a la química que ha hecho la pericial de esas pruebas. Esta química lo ha hecho en el laboratorio de los TEDx. Cuando hay laboratorios mucho más potentes en la policía, en Madrid, para hacer esos estudios. Laboratorios forenses. Sí, y la policía propiamente tiene unos muy buenos, pero esta mujer pues se la encargan, además se lo encargan a ella sola. Entonces, bueno, ella comenta, pues, al final el tema está de pruebas para sacar qué explosivos tal, eso pues, por ejemplo, pues ese clavo, pues se mete en acetona, se sumerge en acetona para que esa acetona absorba todos los componentes que se han adherido a esa prueba. Vale. Entonces luego se saca esa acetona y se analiza y entonces en base a eso se puede sacar pues el explosivo o lo que tenga. Cualquier residuo. Sí. Entonces, esta mujer, como tiene un laboratorio limitado y ella, pues no sé si sería muy limitado o no, pero desde luego sus medios eran limitados, Sí. ella la conclusión que saca es que ahí ha explotado dinamita. 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 ¿Qué pasa? Que dinamita hay muchas.
Eso no aclara nada. Claro, la acusación lo que dice es, bueno, vale, ha explotado dinamita y la goma 2 eco es dinamita. Ergo, pues si tengo como base que tengo una pericial que dice que ha explotado dinamita en los trenes y yo luego tengo todo esto, pues cerrado. No se hable más. Caso cerrado, no se hable más, señoría. No tengo más preguntas. Claro. Y dicen, bueno, llegan al juicio, incluso al propio juez, aquello pues le suena raro. Pues ya veremos que hay cosas Rareta. que a nosotros nos suenan raro, a mucha gente le suena raro, pero es que hay cosas que hasta el propio juez le sonó tan raro que tuvo que intervenir. Esto es una de las cosas que al juez le suena raro. Claro, Entonces dice, oiga, pues vamos a encargar una nueva pericial. claro. Tan fácil. Están estas pruebas, aunque sean las 30 Aunque sean ridículas, pero son las ridículas que hay. estas. Sí, pues venga. Entonces, y dice, ojo, y esta vez va a haber un policía, un guardia civil, un tal y forenses externos. Entre ellos va además un padre de uno de los fallecidos, que es perito. Que es perito forense. Van como 7 8. Van a un buen laboratorio y el juez, esto yo no sé si puesto en conocimiento de los peritos o no, manda a grabar todo. Me parece bien. Bueno, pues aquello se analiza. ¿Qué pasa? Que una vez que tú ya has disuelto en acetona una prueba, Claro, ya pierde. claro, ya ha perdido ahí. ¿Qué pasa? Que hay, entre esas 30 pruebas hay una que no se ha analizado nunca. ¿Por qué se sabe que no se ha analizado nunca? Porque es una bolsita con polvo de extintor que se usó para apagar en uno de los Sí, vagones el fuego. el fuego. Ese polvo de extintor se recogió, se metió en esa bolsita. Claro, se sabe que no se ha usado Porque es que se habría disuelto. Exacto, no existiría. Entonces, entre todas las cosas que se analiza este polvo de extintor. Y sorpresa, Surprise. Bueno, este tema es un poco lioso, porque el tema de los explosivos es lioso, pero vamos a decir que había 3 posibles explosivos. Exacto. La goma eco, La goma 2 eco, el, la goma 2EC, ese que es la de. que era como una previa a la goma 2 eco, que ya estaba un poco desfasada. Pero todavía se podía seguir usando y había sitios donde se usaba. Pero la propia, al final son marcas comerciales. Sí. La que hacía la goma 2EC, luego hizo la goma 2 eco. Y la que venía de Asturias, que era. No, esa era la. No, la Avenida de Asturias es la era goma la 2 goma eco. 2 eco. Eso era. Y luego está el titadín, que es otro El tipo de titadín, dinamita. Eso es. Claro, aquí hay mucha historia porque el titadín era el explosivo que más usaba ETA. ETA, exactamente. Entonces ya, claro, para los de las teorías de las conspiraciones, en la cual yo me excluyo porque... Estás ahí rozando el palo. Sí, pero bueno, siempre quieres ver a los locos por ahí, al otro lado. Bueno, pero la teoría clásica de esos años, que era o islamistas o ETA, O ETA. pues les vino de lujo, porque pues decían, pues si es titadín, Vale. es ETA. Estas 3 opciones. Claro. ¿Y qué dice? Entonces, hay un componente que es la nitroglicerina, Ok. que está en 2 de esos explosivos, que es en la goma 2EC y en el titadín. En el titadín. Entonces, analizando las primeras pruebas, las que ya habían sido lavadas previamente, aparece que hay nitroglicerina. Descartamos posiblemente goma 2 eco, entonces. En principio sí, pero dicen, bueno, ojo, en Mina Conchita se usaba goma 2 eco y se cogió goma 2 eco y es lo que se nombró. Pero evidentemente antes se usaba goma 2EC, con lo cual podían quedar cartuchos de goma 2EC Joder. y al final es una mina que tampoco tenía mucha actividad, podía haberse solapado Que no es concluyente, entonces. que hubiese una y hubiese luego la otra. Vale, bueno, O que incluso se hubiesen mezclado, ¿no? sí. Pero luego llegamos al polvo de extintor, Ok. que además es la prueba más concluyente porque no se había analizado hasta ese momento. Y aparece un elemento que solo está en el titadín, que es el dinitrotolueno. Ok. Entonces, al hallarse el dinitrotolueno, dicen, oye, aquí, al menos en este vagón, en este lugar, No pudo explotar goma 2 eco. no ha explotado goma 2 eco. Ni goma 2 AC, o como sea. Aquí parece que ha explotado titadín. Entonces,
¿qué pasa? Que si esto es así, toda la teoría del 11M se desmonta, porque Asturias no ha ido nadie a... Exacto. O sea, los explosivos de Asturias... O no solo los explosivos de Asturias, o no solo son todos los explosivos de Asturias. Efectivamente. Para empezar, ya no habría pruebas contra Trasorras y los asturianos, al menos de este vagón. No, de vender droga, de vender explosivos Claro. para cometer un atentado. Porque no hay una prueba que diga que ha explotado en los trenes Goma 2 Eco. goma 2 Eco. La única que hay es que ha explotado. Eso para empezar. Pero luego además, pues ya todo, o sea, el vuelco electoral, todo esto que se basó en la goma 2 Eco, Sí, se viene abajo. claro. Todo el relato se viene abajo. Entonces, bueno, pasan dos cosas. ¿Qué hace la fiscalía? Dice, bueno, para empezar, hubo un momento en la grabación que se fue la luz. Todo el tiempo. Jodas, ¿en serio? Dicen, bueno, oye, aquí se fue la luz. Esto no... Aunque el momento en el que aparece el dinero del bueno está grabado. Sí. Porque de hecho, bueno, se puede ver. Y El Mundo tituló cómo estábamos decepcionados en el 2007, que el titular a página completa del Mundo era Dinitrotolueno, con signos de exclamación. Dinitrotolueno. Y la gente ya se tenía que... ¿sabes? Buscando en el enciclopedia. Efectivamente. Bueno, pues se basan en que, pues, al no estar todo grabado, pudo pasar cualquier cosa ahí. Y luego, no sé si apretarían a la perito forense esta, que dijo, bueno, las pruebas igual las teníamos guardadas y de una manera en bolsitas, no sé qué, que podían contaminarse con otras que teníamos de otros casos, no sé cuándo. De verdad que... Ya, por supuesto, ahí invito a todo el mundo verdaderamente a escuchar el juicio porque es algo sorprendente, porque las propias las propias acusaciones particulares preguntan, pero ¿cómo las tienen guardadas? Pero ¿cómo se puede? Pero si están en cajones distintos, pero bueno, y al final siempre hay una respuesta para todo. Claro, pero... Y queda la sombra de la duda sobre eso. Sobre todo. Tanto es así que cuando se acaba el juicio, Sí. ahí aparecerá las conclusiones que ha explotado dinamita. Pero no son capaces de precisar la marca comercial que dinamita explota. Eso les va a dar igual porque van a seguir para adelante con toda esta gente. Sí, sí. Con lo cual, pero bueno, pues es un mamoneo que más sí, lo que tú digas. de todos los Mamoneo de los que llevamos. Sí. Entonces, bueno, ese por un lado. ¿Qué mamoneos tenemos en el...? Dinamita. Ese es un mamoneo. Ese es un mamoneo. Luego tenemos que la carga de la acusación de la fiscalía es esta gente son o han sido adiestrados o contratados o tal por Al Qaeda. Ok. ¿Cuál es la versión mediática? España ha sufrido un atentado islamista de Al Qaeda en consecuencia del apoyo de la guerra de Irak por el gobierno del PP. Con lo cual, pues vamos a sostener esto en la acusación. ¿Por qué la fiscalía está tan segura de esto? Porque evidentemente no lo hace porque el país o la SER esté todo el día diciendo esto, sino porque ellos consideran que tienen unas pruebas sólidas. Y esas pruebas se basan en un tipo, un Rabí Osman, alias el egipcio, que este es un islamista de pedigrí, un verdadero mujahidín de Al Qaeda, certificado, todos los sellos de calidad y AENOR, todo. O sea, su título, vamos, convalidado por todas las madrasas islámicas. Y este es un tío que detienen en Italia en torno a las fechas del 11M por ser de Al Qaeda. Y los italianos, que los llevaban ya un poco vigilando, tienen unas grabaciones de él telefónicas donde los italianos le pasan, digamos, los extractos de las grabaciones de, oye, tenemos que este tío dice por teléfono, pues está la idea
fue nuestra, Al-Qaeda no sé qué, Allahu Akbar, etc, etc. todo, hablando por teléfono, lo de Madrid lo planificamos, qué pena que no tuvimos más dinero. Bueno, en fin, habla de Madrid, de Al-Qaeda y de los atentados. Palabras clave, vamos. Entonces dicen, bueno, pues claro, vale, Al-Qaeda. Entonces, a este tío lo extraditan para el juicio. Tiene un abogado español. En Italia tiene todavía pendiente 1000 historias, pero dicen, bueno, esto es más importante, vente para acá. Entonces viene el egipcio y la defensa pues hace algo que yo no sé si, bueno, fue algo, una audacia o es normal, entiendo que sí, que es, oye, estas transcripciones, traer las grabaciones y vamos a pedir que las vuelvan a escuchar. Y que unos traductores de referencia pues nos la analicen. Entonces van allí 2 contratados y tal, y dicen, pues mire, nosotros en las grabaciones no escuchamos en ningún momento la palabra Al-Qaeda, no escuchamos nada sobre el atentado de Madrid, y en definitiva, bueno, pues no sé qué transcripción les han hecho en Italia, pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Entonces, claro, pues la fiscalía se queda. Con la cara de tonto en plan de huevo, ¿verdad? Olga Sánchez Ibalella y Zaragoza, pues se quedan pues eso, un poco traspapelados. Que harán, bueno, pues simplemente fue de corte islamista, radicales y tal, pero ya la palabra Al-Qaeda se desterrará del juicio. Aunque para el imaginario colectivo en España queda que el atentado fue de Al-Qaeda, pero no. Pero en el juicio, en ningún momento, bueno, en ningún momento se habla, pero se descarta. En la sentencia no se habla en ningún momento de Al-Qaeda porque no pueden hacerlo. Porque el egipcio queda libre de toda culpa, vuelve a Italia y allí lo condenan por ser de Al-Qaeda. Pero no por haber... Pero nada relacionado con Madrid. Ok. ¿El egipcio no estaba cumpliendo condena por el atentado de los... No, el egipcio no sé ahora mismo qué es de su vida, pero fue condenado en Italia por pues ser de Al-Qaeda. Joder, yo creía que sí era de los... No. El chino es el cabecilla de todo. El chino está entre los cabecillas. Perdón, y antes, me estaba guardando lo de Olga Sánchez Ibalella, pero el Ibalella es en una de estos rifirrafes sobre los explosivos, Olga Sánchez, interrogando a alguien, dice su famosa frase del juicio, que es gómado seco y vale ya. Y vale ya. A tomar por culo. A tomar por culo. Entonces, esa frase, pues ha quedado como su segundo apellido, Olga Sánchez y vale ya. Olga. Joder, Olga. Porque además Olga estaba muy enfadada. Olga estaba muy enfadada. Joder, Olga. Sí, luego ahora en el 20 aniversario salió, bueno, diciendo por supuesto que le habían hecho mucho daño, que había sido muy perseguida, que tal y cual, no sé qué, y ya con un tono de voz como de hermanita de la caridad. Pero el Ibalella siempre va a quedar ahí como... También lo pusiste votando y al hueco, sí, Olga. Sí. Total, que la teoría de Al-Qaeda también se va un poco al garete. Y entonces está el tema de... Bueno, pues venga, a los que tenemos, vamos a ir sacándole cositas. Venga. Entonces, pues a Rafa Zugier. Rafita. Y Rafita va ahí... Rafita era el típico tío... bueno, hablaba muy bien español, se desenvolvía muy bien, el tío se movía muy bien en el mundo de la noche. Bueno, aparte de ser un mujeriego y un cocainómano, pues el tío tenía habilidades. Okay. Era guapete, tal, no sé qué. El bueno de Rafita. Entonces, pues Rafita, oye, se defendió muy bien. Y además él, bueno, a creerlo o no, pero bueno, lo que es evidente que él era un confidente de la policía. Sí. Seguramente reclutado cuando estaba cumpliendo condena en Villabona, donde conoció al cuñado de Trasorra. Y Rafita pues tenía su contacto de la Guardia Civil, que es el agente Víctor. Solo sabemos eso porque... Pues, sí, estará encubierto. Y durante el juicio se escuchan distintas grabaciones de llamadas entre ellos. ¿De Víctor con Rafita? Y Rafita le dice, oye, el chino vive en tal sitio. ¿Has ido a la casa de la mujer del chino que está no sé dónde, donde te dije ya? Tiene un coche tal, modelo no sé cuánto, de no sé qué. Se reúnen en Morata de Tajuña, en no sé cuánto. Claro,
hay ciertas grabaciones que no están. Pero él dice que informa de que hay unos asturianos que están... Es decir, Rafita está diciendo en el juicio que él ya le dijo a la Guardia Civil que había unos asturianos que le iban a dar dinamita a esta gente. Bueno, que había unos asturianos que estaban ofreciendo dinamita. Y Rafita cuenta que dice, bueno, claro, y al principio digo, bueno, pues se la querrán vender a ETA, porque en España, ¿quién quiere dinamita? Pues ETA. ETA o los valencianos. Pero luego, bueno, pues, claro, Rafita juega un poco a dos bandos. Por un lado, él cuenta lo que le da la gana, como todos los confidentes, Claro. y por otro, él quiere hacer negocio. Llama la atención que él diese tanta información sobre los que al final iban a comprar la dinamita, cuando era echarse mierda encima. Claro. Pero lo que es cierto es que algún tipo de vinculación, o sea, de nexo hizo entre el chino y su banda y los asturianos, pero nadie nos puede asegurar que no lo estaba haciendo en connivencia con la Guardia Civil, con lo que hablamos la otra vez, una venta controlada de explosivos. Una venta controlada de explosivos, exactamente, para intentar pillarlos. Entonces, de hecho, a Rafa Zugier se le detiene porque la Guardia Civil sabe a lo que se dedica, sabe que es un intermediario y que está metido en asuntos chungos, entre comillas, pero de tal. Entonces, al primero que cazan es a este, porque dicen, bueno, si alguien puede haber movido esto es a este, porque nosotros nos informan de este tipo de cosas. Entonces, lo que pasa es que luego la gente Víctor pues por supuesto hace... Sí, no, me dijo esto, pero el resto de cosas no, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Entonces Rafita se queda un poco con el culo al aire. No ayuda al bueno de Rafa. No ayuda. Y bueno, pues lo condenarán al final por... Bueno, pues por cooperador. Lo condenarán a una condena de 10 años o así. O sea, de hecho, en cuanto... No sale mal parado. no sale mal. Y en cuanto cumple condena, lo expulsan a Marruecos. Y luego él sigue allí. Sabemos que sigue vivo. En Marruecos haciendo de las suyas. Y luego además lo han vuelto a meter allí. Bueno, porque al final son gente que se dedica a lo que se dedica. Sí. Entonces Rafita, bueno, pues va por ahí. Solventa como puede. Y dentro de lo que cabe, para estar rodeado de tanta mierda y con tanta... Escapa bien. Escapa muy bien. Luego está el tema de Rafa Zugier. De Yamal Zawan. Yamal Zawan, como hablamos, es el primer detenido. Pesan sobre él unas pruebas muy poco convincentes, que simplemente, pues, haber vendido las tarjetas Sí. al menos la que... Los móviles, ¿no? No, las tarjetas, porque te cogieron móviles y tarjetas. Que se encuentra en la mochila Valleca. No sabemos de las demás porque explotaron. No sabemos nada, solo sabemos de esa. Y a este tío se le detiene del primero y es el único que no se suelta porque es el único que tiene un poquito de... que huele la mismo por algún lado. Sí. Los otros que al final no había por dónde. Bueno, pues ya hubo el vuelco electoral y la mismo, no sé qué. Bueno, pues ya los otros no. En fin, pero este tío no lo vamos a quedar. Porque es que por ahora es el único que tenemos y hay que mantener un poquito. A alguien hay que enchironar. Pues bueno, a este se le dice, bueno, usted había tenido relación con Abu Dada, que era este de Al Qaeda que detuvieron hace años, sí. Porque bueno, pues vivían en el mismo barrio, iban al mismo tal. Usted no se le puede sacar ningún tipo, por supuesto, de prueba de ADN, ni de la Renault Kangoo, ni de la casa, ni del piso de Leganés. Dice que no se le puede sacar porque no aparece. No aparece. El Leganés no, porque ya está detenido. De la casa de Morata de las Uñas. La casa de Morata de las Uñas es una casa que había alquilado el chino. Morata de las Uñas es un pueblo a las afueras de Madrid, cerca de Chinchón. Pues como una casucha a mitad del campo, pequeñita, con un poco de terreno que le había puesto ahí cabras. Y ahí es donde se supone que guardaron los explosivos antes de usarlos. Entonces, ni en la casa de Morata de las Uñas, ni en los vehículos, ni en los trenes, no hay ningún sitio donde se le pueda situar a Yamal Zawan. Yamal Zawan, las únicas pruebas que pesan sobre él es los testimonios de las dos rumanas y haber vendido las tarjetas. Entonces,
en base a esos dos testimonios de las dos rumanas, Yamal Zugan es condenado a 42.000 años de cárcel. Como autor material, el único. Las dos rumanas que ya sabemos al final del primer parte que fue un poquito sospechoso, ¿no? Mamoneos varios con esas declaraciones, ¿no? ¿Y dónde acabaron las rumanas? Sí, las rumanas están en Rumanía y... Con pasaporte español, ¿no? Y luego se le acusó, de hecho no fue desestimado el juicio, pero hubo causa por falso testimonio. Exacto. Porque... Bueno, entonces sí fue desestimado, pero... Fue desestimado porque se desestimaron varias cosas y al final un poco hay que cerrar ya todo y... Pero se desestimaron, pero este tío sí sigue en la cárcel y vamos, de hecho... O sea, se desestimó la acusación, Ah, vale. no los testimonios, pero bueno, ya daba igual, porque este tío ya... de hecho, él sigue en la cárcel, creo que está en Galicia, en Teixeiro, y él sigue sosteniendo que él es inocente. De hecho, no se puede... Pues lleva 21 años ya de cárcel, no se le puede aplicar ningún beneficio penitenciario porque él no ha admitido el delito. Y parece ser que no lo va a admitir. O sea, que es un tío... Él dice que no ha hecho nada. Que en convicciones él dice que no ha hecho nada. Hombre, llamativo que tú vendas unas tarjetas a unos tíos que saben que las van a poner en unos trenes. Bueno, no sé, llamativo todo, pero él sostiene que estaba durmiendo en su casa en la mañana del 11M. Tanto su madre como varios testigos dicen que sí, pero bueno, dicen que lo vieron despertarse a las 11 o a las 10. Dicen, bueno, es que los atentados fueron a las 7, podías haber puesto las bombas, volver a tu casa, acostarte y... Bueno. Cogerlo con pinzas un poco todo. Sí, lo que pasa es que realmente para algo tan grave y una de las mayores acusaciones, 42.000 años de cárcel, el testimonio de dos testigos no muy fiables, sea lo que porque al final... Y haber vendido tarjetas, que no es que hayan aparecido Sí. sus huellas en ningún lado. Es decir, sí es verdad que he vendido tarjetas, sí, pero porque tengo un locutorio, cojones. Que voy a Sí. vender si no son tarjetas. Claro, bueno, pues al final tenemos que ver, a día de hoy no lo sé, pero en el lavapiés de 2004, yo creo que la mayoría de los moros se conocían entre ellos. Sí. Uno sería un carnicero halal con su familia y ciudadano ejemplar, El otro tenía un locutorio. pero el otro tenía un locutorio, pero otro podía ser un islamista perfectamente, pero coincidían a tomarse el té con menta. Sí. Entonces, bueno, se le dice que, bueno, que tiene relación con alguno de Virgen del Coro, en fin, bueno, pues se le saca lo que se puede, Sí. pero al final lo que determina que ese tío esté en la cárcel de hoy es el testimonio de estas dos. Básicamente que dicen que este tío estaba ahí en el tren. Luego hay un guardia civil que declara que es testigo porque estaba en el tren, el mismo tren, que dice que él vio al tío que describe en las rumanas, que lo vio él, pero que no era este, que era Que otro. era otro. Claro, porque además las rumanas lo que les hacen... Bueno, las rumanas llevan mucho tiempo después, pero a los que van a decir que han visto a no sé quién, Sí. se les da un papel con 95 fotos. Joder, 95. Claro, ¿qué pasa? Que la de Yamal Zugan estaba publicada desde el minuto 1 en todos lados, porque además es la misma foto. Tú ya en el subconsciente estás... Entonces, claro, pues aún así, el guardia civil que además no era un guardia civil de tráfico, no sé qué, estaba metido en temas gordos. O sea, no era un tío que podía estar un poco más... Este tío dice que no es ninguno de esos, sino que es otro de los de la foto. Dice, no, que es precisamente un tío que está desaparecido. Ah, desaparecido. Actualmente. Sí, Said Derraj se llama. Se supone que es de todo el mundo islámico del 11M, el único que se puede pensar que tiene algo de participación y que está desaparecido y que puede estar vivo. Porque hay dos más que desaparecieron, pero se sabe que están muertos. Pues murieron en Siria. En Siria. Entonces, bueno, nada, pues paltrullo de la peor manera y 42.000 años. Y ya digo, Con bases bastante poco... va a ser poco fiable. Y el otro que está condenado a una pena altísima es Osman El Nawi, que es uno que ayudó a hacer un zulo en la casa de Morata de Tajuña para meter los explosivos, Sí. que fue Asturias, y que... Eso está comprobado. Este tiene más pruebas sí, más fehacientes.
bueno, pues como cooperador necesario también, Sí. pues se le pone la misma condena que a Trasorras. Claro. Y ese, pues bueno, pues está en la cárcel. Luego ya hay una serie de gente que se le condena, tengo que apuntar algunos, pues Rachid Aglif a 18 años de cárcel, que es uno de los de la banda del Chino, que Trasorras y Rafa Zugier a veces comentan que estuvo en las reuniones en las que se hablaron del intercambio de explosivos y tal. Sí. Abdelrahman Bushar, que también lo condena a lo mismo, que también pues estaba por ahí metido y tal. Y luego a todos los de la Virgen del Coro, a esos les caen pues los típicos 10 años, no sé qué tal, por islamistas. Integración, no sé qué, Bueno, eso se lo caen, pero no hay pruebas de ningún tipo sobre ellos de la implicación en el propio atentado. Sí, todo colea por todos lados. Es decir, Sí. tantas horas de juicio, ¿para qué? Bueno, pues al final, eso para decir que los 7 De Leganés. de Leganés eran autores materiales. De lo de Leganés tenemos que hablar también porque, bueno, ya comentamos un poco, pero muy de pasada en el primer capítulo, cómo se llega a Leganés. Sí. Hay varias versiones sobre eso y en el juicio incluso se dan dos y ninguna se da por más válida que la otra cuando son completamente distintas. Una es que se da un tiroteo entre islamistas y policía en una estación cercana a la casa de Leganés, la estación de Zarza Quemada, y que eso los islamistas huyen y se refugian en la casa de la calle Martín Gaite. Esa no recuerdo yo que fuera la que... Y la otra es la de que el comisario este que te comenté, Sí. de que, amigo de Villarejo y tal, pues ve unos números de teléfono en los seguimientos de no sé qué, ve que es el número, se fija en uno que es correlativo en 12 cifras a uno que él tiene grabado en la cabeza porque es de un terrorista, De un terrorista. y entonces llaman a ese teléfono o sea, ven la lista de llamadas que ha hecho ese teléfono y el último que ha llamado es un inmobiliario de Leganés que le dice que le ha alquilado un moro, en fin, y llegan al piso y bueno, ya sabemos todo un poco lo que pasa. Sobre lo de Leganés hay muchas teorías propiamente de la explosión y de todo. Bueno, pues bueno, básicamente el piso de Leganés era un piso franco. Sí. De servicios de seguridad, porque de hecho estaba pared con un piso de un guardia civil jubilado, pero experto en información. Entonces, bueno, y era un piso que yo creo que se usaba para cosas. Sí, algunos operativos o lo que sea. Claro, ¿qué pasa? Que de esos 7 que mueren en Leganés, no todos eran islamistas radicales. Sabemos que el tunecino lo era, sabemos que la Mari también, sabemos que hay otro también, Asif Rifat, que también, pero el resto, incluido el chino, pues no tiene pinta que lo fuese. El chino puede que se hubiese radicalizado al final, pero no tiene pinta de que lo fuese. Entonces, bueno, ¿cómo acabaron en ese piso? A saber. La cosa es que es verdad que lo explotaron y estaban todos muertos. Y estaban todos muertos y adiós. Y el se les imputa el acto, es decir, ellos son los que de verdad hicieron... Ya hablamos que el que se escapó de allí es al único que luego lo pueden juiciar y no lo consiguen. No lo consigue, el Gamo, exactamente. El Gamo al final cumple condena por asociación, sí, como todos. Pero no lo consiguen enmarronar. Efectivamente. Y el otro punto del juicio que llama la atención es el Skoda Fabia. El Skoda Fabia. Sí. Recuérdame eso. Pues 3 meses después del atentado, a principios de junio, no me acuerdo, el 8 de junio por ahí, o el 11, se encuentra un coche en la zona donde se encontró la Renault Kangoo, vale. Que es un coche robado y que tiene dentro diversas ropas y tal, que luego veremos que tienen ADN de algunos muertos de Leganés, y además tiene un papel con un número de teléfono que resulta que es el número de teléfono de Alequema Lamari, que es otro de los muertos de Leganés, que es el que comentamos, que solo se encontró un cacho de cabeza y no lo podían identificar. Entonces, más o menos, le viene muy bien el tema porque aparece el Skoda Fabia y dicen, bueno, aquí estas ropas que, oye, pues coinciden con el ADN de los hermanos Auca y tal, no sé qué, que estaban en el piso de Leganés, y tenemos este número de teléfono. Pues mira, este número de teléfono es el de Alequema Lamari, con lo cual el séptimo de ahí es Alequema Lamari. En fin.
¿Qué pasa con el Skoda Fabia? Que luego se demuestra que, por supuesto, los días del 11M se hizo un seguimiento total de todos los coches que había ahí aparcados. Claro. Porque si se había encontrado uno Uno robado. robado y con pinta de tener algo, podía haber más. Porque al final la teoría es que los terroristas montan las bombas en Morata de Tajuña, van en algunos vehículos hasta allí, hasta la calle que está colindante a la estación de Alcalá de Henares, Sí. dejan ahí los coches, se montan, en fin. Con lo cual, los primeros días se hace una barrida de matrícula completa. Y lo que se descubre es que ese vehículo no estaba allí el 11 de marzo, ni posterior, porque se hace durante varios días. De repente O sea, aparece... ese coche se ha puesto con posterioridad a Leganés. Con lo cual, eso es una prueba colocada de libro. Alguien, por las razones que sea, ha colocado allí un coche con, vete tú a saber de dónde la ha sacado, ADN de los tíos de Leganés y con el teléfono de Lequema Lamari. Evidentemente lo del teléfono es para relacionar luego a Lequema Lamari con tal. Claro. Entonces dices tú, bueno, primero, ¿cómo han sacado prendas con el ADN de esta gente? Segundo, ¿cómo han colocado el coche? Y tercero, ¿quién ha hecho todo eso? Claro, ¿quién cojones? Y cuarto, ¿con qué intención? Bueno, pues al juicio llega el Skoda Fabia como prueba, porque durante toda la instrucción nadie se había preguntado, oye, vamos a comprobar si el Skoda este verdaderamente estaba allí. Claro. Eso se descubre ya en el juicio. Y en el juicio dicen, bueno, pues evidentemente esto no lo podemos considerar una prueba. Pero no sé muy bien con qué resquicio legal dicen, bueno, pero lo que hay dentro sí. Entonces, venga, vamos a sostener que el número este es de Alequema Lamari, por tanto, Alequema Lamari es uno de los 7. El Skoda Fabia, si ya había mucho mamoneo, el Skoda Fabia es como la alerta esta grande que surge aquí, que es decir, oye, señores, Ponemos en duda todo. Si no lo vamos, podíamos ya... vamos ya a cuestionarnos qué está Todo. pasando aquí. Exactamente. Bueno, pero en la rueda aquella de lo que era el juicio, con toda España y todo el mundo mediático metido ahí, No podías. aquello había que sortearlo, como se sortearon mil millones de cosas. Y el Skoda Fabia se sortea pues diciendo, oye, esto no puede ser una prueba, pero bueno, ya no nos vamos a meter en lo que había dentro del Skoda Fabia supuesto para otras pruebas. Vale. Sí, que lo que llama la atención, o clama al cielo es, oye, pero el juez no puede decir, vamos a investigar ahora mismo quién ha puesto esto aquí, ¿Quién ha puesto esto aquí? Claro. porque eso tiene unas razones. A ver, ¿quién lo ha puesto? Pues se puede intuir que gente puede robar un coche, meterle unas pruebas de cosas en fin, que tienen acceso muy pocas personas, Se y llama colocarlo Cuerpo ahí. Nacional de Inteligencia, lo único que se puede... Bueno, sí, o otros cuerpos, o vete tú a saber. Pero desde luego, tú y yo no podemos hacer eso. No. Pero el Skoda Fabia se sortea de cualquier manera, pasa por ahí y queda como un poco como anécdota. Cuando en cualquier otro juicio del mundo, aquello es motivo de suspensión del juicio. Claro, en plan, vamos, chavales, vamos a intentar investigar bien esto y luego ya volvemos con... Efectivamente. Pero Aquello aquí- se sortea. No, nos tapamos los ojos y para adelante. Sí. Joder. Otro tema muy recurrente en el juicio es, volvemos, el tema de los confidentes, de los informantes, de los seguidos, de todo esto. Como te dije, hay muchos que ya eran informantes de la policía, de la Guardia Civil, etc. Se llama a juicio a estos posiblemente los testimonios más interesantes que hay en el juicio, al llamado imán de la mezquita de Villaverde, el testigo Cartagena. El testigo Cartagena era un imán un poco con alas De grandeza. de radical, Ah, de radical. pero en cierto momento la policía le había apretado las tuercas y se había convertido en un confidente obligado de la policía. Obligado porque él no tenía nada que ganar en esto. Sí, era... Pero le habían apretado las tuercas de, bueno, oye, te podemos sacar cositas, mejor que colabores con Mejor que nosotros. colabore. Pero él no colaboraba de buena gana. Al contrario que Rafa Zugier, o que Trasorras, o que tantos otros. Entonces, Cartagena cuenta, por un lado, que él una vez iba por Lavapiés en moto y que vio al tunecino por allí. El tunecino, recordemos, es uno de los que oficialmente es radical
de los que mueren Mueren en Leganés, pues que ve al tunecino que se mete en una cafetería y él se baja de la moto, entra en la cafetería con el casco puesto y ve que se sienta el tunecino con un tío que él reconoce que es de la UCI, Esto lo comentamos en la primera parte. Sí. que es el servicio de información de la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues que él se va, pero que él ya da por hecho que el tunecino Es un confidente. será muy radical, pero que también está metido ahí con confidentes. Bueno, pues así surgen un montón de confidentes que se van viendo ahí, que o bien son oficiales porque hay grabaciones, porque existen tal, o bien, pues en el juicio se va viendo que había más de los que se sabía. Cartagena también cuenta cómo el 10 de marzo le recogen, bueno, el 11 por la mañana, perdón, el 3 de abril le recogen por la mañana en Cartagena, que es donde le estaba en ese momento, miembros de la policía, y le dicen, tenemos que ir a Madrid, vente con nosotros. Que llegan a Madrid, le dicen, tienes que entrar en un piso ahí en Leganés para hablar con esta gente, a ver si les consigue entrar en razón. Vale. Claro, los testimonios luego de la policía dicen que el piso en Leganés se encuentra en torno al mediodía del 3 de abril. Pero a Cartagena van a buscarlo por la mañana temprano para ya llevarlo a un piso y además, claro, visto luego lo que pasa con el piso, pues dice Cartagena, bueno, yo no sé si me querían ir para hablar con quien fuese o para que yo también fuese de... Para meterme dentro y pegarle un bobazo. Claro, es muy interesante el testimonio este, no es nada concluyente, tampoco tenemos por qué creerlo, Sí. pero bueno, pues llamativo. La cosa es que como sabemos, el piso explota, esta gente son los acusados, no hay nada claro sobre los explosivos, no hay nada claro sobre la autoría intelectual, bueno, de hecho se queda sin autoría intelectual, y queda el tema del chino. El chino estaba cumpliendo condena en Marruecos por asesinato. Sabemos que Marruecos no es el paraíso de la democracia ni de los derechos humanos. Si matas allí a alguien, amigo, te van a caer unos añitos. Bueno, pues el chino pasa 2 años en la cárcel y sale. Y viene directamente a España. El chino ya había estado en España previamente y era, pues como decimos, un tío que le gustaba las buenas prendas de ropa, los coches, el dinero, estaba casado con una española, no... Bueno, le daba a los vicios, en principio ningún tipo de perfil radical, ni islamista, ni Sí, claro. Bueno, va a la cárcel, está en Marruecos, y cuando vuelve, en teoría recluta. Bueno, él sigue con los negocios del hachís, porque al final... ¿Por qué mató a...? ¿Por algo de hachís? ¿Por algo de cuentas o algo? No se tiene muy claro. Vale. Se sabe que estaba cumpliendo condena, pero por asesinato, pero no se tiene muy claro. Seguramente por algún tipo de ajuste de cuentas, temas de drogas y tal, que es a lo que se dedicaba él. Sí. Entonces, bueno, vuelve a España y al poco pues crea esa red que luego derivará en todo lo que sabemos. En toda la trama. De los que mueren en Leganés, hay 3 que son muy cercanos al chino. De los de Virgen del Coro, hay un primo del chino también, que es detenido y lo condenan a algo menor. Al final el chino estaba en el mundo ese de moros de Lavapiés y de Madrid, Pero no tenía sospecha de ser radical. pero no tenía sospecha de ser radical. Aún así, estaba siendo seguido por la policía. Y estaba en el piso. Y estaba en el piso, luego estuvo en el piso. Y fue el que fue a por los explosivos y todo eso. Pues, aquí ya entran las teorías. Dicen que se pudo radicalizar en la cárcel y volver y crear esa tal y hacer los atentados. Vale. ¿Cuál es la otra teoría? Que a ese tío lo reclutaron allí para hacer un servicio. Sí. Y que ese tío luego, en Madrid, se hizo pasar por radical y reclutó a una serie de gente que sí eran radicales. Claro. Y que, pues, con la idea de, oye, vamos a poner una bomba por tal, no sé qué, los otros le siguieron el rollo pensando que lo estaban haciendo. Me intentó saber si por el nombre de Al-Qaeda, el nombre de quien fuese. Sí. Pero que el chino no le movía más allá que pues, lo que le había mandado. Probablemente el dinero. Probablemente. Y que en el piso de Leganés hay unos tipos que quieren suicidarse y otros tipos que no. Claro. Porque hay algunos que lo encuentran debajo de la cama. Bueno, si te vas Sí.
a inmolar. En fin. Luego llama la atención de que hay distintas confesiones del Islam dentro de los 7 que mueren en Leganés. Cuando además en el Islam eso se lleva muy a rajatabla. Hay suníes y chiíes. Vale, sí. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que en el chino que no cuadran para pensar que es un tipo radical y que verdaderamente hizo aquello, si es que lo hizo, en nombre del Islam. En nombre de Alá y del Islam. Cuando nunca había tenido antecedentes. Sí. Luego otro mamoneo que hay en el juicio que se ve es el tema de que, bueno, el piso de Leganés, aquello inhibidor de frecuencia, tal, pero salen una serie de llamadas Que le hicieron a la familia, ¿no? dicen a la familia, algunas de ellas luego se descubre que no se hicieron desde el piso de Leganés. Para empezar, porque estaba con inhibidores, y luego además porque uno de los móviles que hace una de esas llamadas sigue activo varias semanas después del atentado, bueno, de la explosión. Luego hay un testamento que deja uno que trabaja en la obra, deja una mochila, abandona la obra, deja ahí un testamento donde se mezclan caracteres árabes con españoles, o sea, con letra no árabe, firma bueno, como firmaríamos tú y yo, en vez de firmar tal. No sé, quedan como una serie de cosas. Firma ahí occidental en vez de firma oriental, sí. árabe. Cosas poco claras de esta gente. No parece que pudiese ni llamar, ni tampoco aquella... Sí, como que todo es muy confuso, todo es nada. Sí, luego ya comentamos en el primer capítulo que hay el hermano de uno de los muertos que dice en el juicio, oye, a mí me llamó alguien, pero a mí yo no pienso que ese fuese mi hermano. Bueno, son ya pildoritas que vamos dejando, pero que en realidad añaden a los mil mamoneos que de verdad... A los 10.000 mamoneos que están saliendo. Hay aquí. La cosa es que el chino, bueno... se le mete en el saco porque estaba en el piso y explotó y punto. Sí, ¿no? Y fue a Asturias. Pero que puso traficante y ya está. Sí. No... Luego el chino, por ejemplo, bueno, pues desde el 11 de marzo se sabe que estuvo en Morata de Tajuña y que celebró el Día del Padre en Morata de Tajuña. Hizo allí una pequeña fiesta. Sí. Cuando se supone que ya estaban siendo perseguidos. En fin, lo del chino es muy raro. Ya, si quieres, no sé, un poco... Yendo un poco ya al final de conclusiones, sí. Bueno, pues una de las teorías que se tienen ahí, como pues es eso, que fue reclutado en Marruecos, pues porque te puede reclutar Marruecos, un servicio de inteligencia, claro, para conformar una célula ficticia y poder conseguir a gente que tuviera... Por supuesto, también pues el hachís para comprar los explosivos, pues seguramente también le vino de ahí. De él. Y bueno, pues luego aquello se fue de las manos y no, el chino igual no quería desaparecer. Sí, pero algunos de los que estaban en Leganés seguro que no. Seguro que no. Que si desaparecieron por propia voluntad del tunecino, la Mari, etcétera, o ya aquello estaba preparado para CEPAM, eso no lo sabemos, ni tampoco lo vamos a saber. Pero desde luego el tema que rodea al chino y a los hermanos Akbar y todos estos, que no tienen pasado radical, pues llamativo. Sí. Que los otros pudieron poner bombas y siempre pensar en Alá y en todo esto, puede ser. Pero... La conclusión, yo me quedo con todo lo que estoy escuchando, es que no está claro. A día de hoy, ni en el juicio de que fueran ellos, pues aquí vamos ni el motivo real. Aquí vamos al spin-off. El spin-off es que... El juicio del juicio. Efectivamente. No queda claro nada. Las condenas, pues son... Bueno, pues sí, mucho islamista, pero de poca monta. Que, en fin, su intervención ha sido charlar algún día con el egipcio, el tunecino, quien sea. Vender unas tarjetas. Por supuesto, ya lo de Yamal Zugán, ni te cuento. Ninguno de los que fue a la cárcel, a excepción puede que de Yamal Zugán, no te digo que no se mereciera estar en la cárcel. Pero que no tuvieron... Pero realmente, si estamos jugando los hechos, unos hechos que han muerto 192 personas por unas bombas que han puesto en los trenes, pues allí la verdad no ha salido. Exactamente. Pues sí, se han detenido unos islamistas y se han puesto la excusa, oye, bien en la cárcel que han estado, poco tiempo seguramente han estado,
Rafa Zugier Pero... pues era un elemento, también merecía la cárcel, Trasorras seguramente también. Sí. De hecho, bueno, a su cuñado, a Toro, Antonio Toro, sale libre, pero luego el Tribunal Supremo le pone una condena. Y luego además, bueno, perdón, no sé si es que lo condenan y luego el Tribunal Supremo lo exonera, pero luego la cosa es que el tío queda libre. Que Antonio Toro luego está en la cárcel y sigue en la cárcel a día de hoy porque tiene 1000 historias, porque es un delincuente. Es un delincuente, básicamente. Pues todos al final son delincuentes y acaban en la cárcel por esto o por otras historias. Como Rafa Zugier, luego después de los 10 años, pues está en la cárcel en Marruecos, ha estado en la cárcel en Marruecos. En fin, bueno, como todo. Ahora, por esto, pues en fin. ¿Qué pasa? El Espino. Que hay una asociación de víctimas Vale. que dice, oye, aquí hay mucho mamoneo. Aquí estoy viendo que hay... No tiene... Siguen saliendo mamoneos porque, bueno, pues a la rumana, porque hay un sector... Al final, eso, hay una guerra mediática en la que no hemos querido entrar en esto porque, en fin, ¿para qué? Pero posteriormente a las elecciones con Zapatero y tal, el PP se sube al monte de Sí, no, aquí ya, hay sí. mamoneos, pero hay mamoneos porque ha sido ETA, porque es lo que nosotros un poco teníamos. Lo que teníamos al principio. Tal, y entonces... Double down, que se suele decir, ¿no? Sí, Doble hay down. varios de sus elementos mediáticos que entran en esa cruzada, que son básicamente Federico Jiménez Los Santos en la COPE y Pedro J. Ramírez en El Mundo, donde ellos, todo su aparato logístico va en buscar cosas que vayan en contra de la verdad esta De la verdad del judicial y mediática. Sí. ¿Qué pasa? Que a veces le salen cosas que de verdad ya van con las teorías estas de ETA y otras que no. Pues le sale lo del Titadín y ellos lo encauzan por ETA, pero en realidad vemos que podría ser por otras cosas. Y otras cosas que le salen que no tienen nada que ver. La cosa es que van saliendo cosas, incluso un periodista del Mundo, que luego fue el director cuando echaron a Pedro J., García Vadillo, se entrevista con las rumanas posteriormente y las rumanas pues, dicen ahí un poco, bueno, y ya pasan del tema y ya hay la pasta. Y yo estoy más tranquila que nada. Bueno, en fin, sale un montón de historias que llevan a armar una acusación Y que claro, el juicio es una verdad ya judicial. Aquello, a menos que salgan pruebas de verdad nuevas, no se puede volver a juzgar. Pero sí se puede juzgar ciertas cosas que pasan por ahí. Entonces, se juzga, o sea, se acusa al inspector Juan Jesús Sánchez Manzano de falso testimonio y de manipulación de pruebas, etc. Y eso es admitido. Es admitido por un juzgado de Madrid, que la titular es la juez Corcillán. Y la juez Corcillán, en principio, va a juzgar a Sánchez Manzano, pero va viendo todos los mamoneos que existen alrededor y dicen, bueno, aquí este tío solamente pues quiero, para empezar, una pericia nueva de esto, quiero, oye, ¿los trenes dónde están? ¿Quién los destruyó? Porque de esto no sé... ¿Quién ha destruido los trenes? Entonces va haciendo requerimientos a DIF, a Renfe, al Ministerio, a tal, de, oye, decidme, ¿qué pasa con los trenes? ¿Quién los vendió? ¿Quién los dio? ¿Quién los hizo desaparecer? Oye, ¿cuál era el protocolo de los TEDx para el tema de los explosivos, de la mochila de Vallecas, las fotos aquellas que hablamos la otra vez, desaparecieron? Bueno, pues va haciendo preguntas que deberían haberse hecho en calidad de juez, de, oye, quiero que me aportéis toda la información que nadie pidió en el juicio. Mientras tanto, yo estoy con la excusa de que estoy acusando a Sánchez Manzano de esto. Claro. Entonces, bueno, pues eso, la asociación esta de víctimas. ¿Esto en qué año fue? Esto, pues, en torno al 2008-2009, por ahí. Pues va desarrollándose aquello. El juez este el abogado de la asociación esta de víctimas, que se llama Chema de Pablos, que ya fue abogado en el juicio del 11M. Este tío tiene un libro muy bueno también, La Cuarta Trama, se llama, sobre todo esto. Este sigue siendo un abogado muy mediático para la gente que está en Twitter y tal, siempre comenta con juicios y tal. Y tiene la foto de perfil de cuando el 11M, pero el tío ahora lo ves y está cascadísimo, pero sigue con la misma foto. Total, que este pues iba ahí, Corojillán se veía que era la típica comprometida, al menos con la verdad, no se sabe muy bien si luego... Y esta, pues, tiene un juicio también, porque ya, bueno, pues, lleva varios juicios a la vez, del cierre de una discoteca en Madrid, la discoteca MoMA. Una discoteca bueno, pues,
al final a ella Se la quitan de en medio. se la quitan de en medio con que ha prevaricado en ese juicio. Vaya, bueno, qué casualidad. Entonces, bueno, a esta le entran en casa a robar. Y empezamos con historias que se repiten, ¿no? Bueno, vamos a acelerar esto. Luego se demostrará, por papeles que salen, que alguien, eso sí que no se sabe, contrata a Villarejo para quitar de en medio a Corregidilla. Y Villarejo va creando mierda, que es lo que ha hecho con mucha gente. Como lo que ha hecho después, en el futuro. De hecho, lo hizo incluso con el fiscal que estaba investigando la causa de Villarejo. Ah. Hay un podcast también muy bueno sobre eso. Creo que está en Spotify. Pues a Corregidilla consigue quitar de en medio Villarejo por prevaricación. Pues, Y el juicio ese se paraliza. y el juicio se paraliza y se traspapela, porque ya no entiendo que ningún juez lo cogería. sí, Y ahí se queda. hace un sobreseguimiento y ahí queda. Pues no se sigue con aquello, no pasa nada. Y a Corcillán no tienen contento, porque Villarejo es muy bueno en todo esto. Corcillán, bueno, pues, joder, de estar investigando esto, de ser una jueza ejemplar, pasa a no ser juez. Sí. Por algo, además, yo te digo, en un juicio menor, no es como con al juez Garzón, Sí. que era en un juicio en la Kitchen, no sé qué. Bueno, pues se lo quitaron de medio por prevaricación, algo muy gordo. Ahí está, en un juicio de tal, a saber por qué. Bueno, ya se sabe que estaba Villarejo detrás. Claro, de dudosa procedencia. Bueno, pues todo. esta mujer la acaban internando en un centro psiquiátrico, No jodas. incomunicada, y a día de hoy sigue allí, en Palencia. Y bueno, pues la verdad que ella podía saber, Película. porque evidentemente ella ya había desarrollado el juicio mucho más de lo que se había visto en la sala, Sí. pues eso se quedará con ella porque, bueno, a día de hoy no se sabe... Y sobre todo que su testimonio es totalmente inválido, ya que Bueno, está diagnosticada como probablemente, ¿no? sí, ¿no? Eso, la internaron allí y allí sigue. Y, o sea, la vida de esa señora se fue a la mierda en cuanto cogió el... En cuanto cogió un hilo y tiró de él. Sí. Y a día de hoy, ya te digo, hay gente que ha intentado contactar con ella y tal, pero no, tiene una abogada que le lleva... Entonces, conclusiones de esta segunda parte es... Entonces, bueno, lo último fue ya cuando en 2010 se encontraron los trenes estos en el chatarrero. Exacto. Y dijeron, oye, pues ahora sí se ha encontrado una prueba que no existía y esto es motivo para reabrir el juicio. Y entonces el fiscal... Bueno, ya el PP... Esto tiene toda la explicación, se habla muy rápido. El PP ya había ganado las elecciones con Rajoy. Sí. Ya Zapatero gobernaba, pasó a... ya la estrategia de machacar al gobierno con el 11M había pasado mejor vida porque bueno, pues, ya se fue bajando cuando salió la sentencia del 11M, Sí. porque al final el PP es un partido de Estado, pues tiene que decir, bueno, pues acato la sentencia, Sí. pero machaconamente seguía ahí un poco. Con su RQR. Pero ya una vez que llega al gobierno, dice, bueno, yo ya he ganado las elecciones, ya gobierno, ¿para qué voy a seguir con esto? Porque al final el PP, no nos engañemos, estaba haciendo esa lucha contra estos mamoneos y esta Para tal, intentar defenderse ellos de que... y por puro interés por puro partidista. interés. Sí. Una vez que llegan al gobierno, pues ya le da igual. Ya le da igual. Entonces el propio fiscal general del Estado de aquella época, al cual yo adoro y conozco mucha gente que lo adora, porque es el cowboy de medianoche, Eduardo Torres Dulce, que tiene un programa de cine muy bueno, pero era fiscal general del Estado por el PP, pues dice, no hay caso. Y con eso se cierra todo. definitivamente cualquier Hasta posibilidad... hoy. No, ahora te hablo. Se cierra cualquier posibilidad de que se pueda conocer la verdad del 11M. Porque el propio fiscal, que es el único que puede, fiscal general del Estado, Sí. que es el único que puede decir, oye, venga, vamos a intentar nuevamente esto, dice que no. Entonces, conclusión. Del juicio y del spin-off. Bueno, eso, no, lo que decíamos que no va a haber ya nada, porque el juicio, o sea, el caso prescribió el año pasado, a los 20 años. En los 20 años, sí. El año pasado. Claro, se dice que a menos que aparezcan pruebas, tal, pero bueno, desde luego por los hechos eso está prescrito. Porque además luego se ha hecho una ley para que este tipo de casos no prescriban, Sí. que es una
tomadura de pelo, Sí. pero ya no aplica retrospectivamente, con lo Justo, cual será para otros casos que no sé cuál. que no sea con este, otro atentado que tengamos dentro de poco. Pero desde luego a este no. Entonces, bueno, conclusiones. A ver, opiniones propias compartidas por muchos. Jamal Zubán, preso político. Preso politics. Presos politics. Trasorras y todo el mundo asturiano también en la cárcel, pero a saber qué grado de implicación tienen Tenían. realmente con que esos explosivos fuesen los que mataron a 192 personas. Sí. Y dudas muy grandes respecto al chino. Y respecto a todo, realmente. Bueno, respecto a todo. Te digo en nombres Sí. propios. Respecto a qué pasó, evidentemente ni idea, nunca lo sabremos. ¿Con qué fin? Lo que siempre se repite en este tipo de podcast y de libros y de todo, pues si algún miembro de algún funcionario de algún cuerpo, de lo que sea, que tenga ya un cáncer de colon y le quedan pocos días y quiere irse en paz, pues que publique unas notas y diga qué Porque pasó. hay una teoría, ¿no?, que es que esto fue para desestabilizar España. Que Bueno, tenía teorías hay millones. Desde luego están las que dicen que era un poco para... Pues que España estaba viviendo un momento político y económico muy bollante. Claro, esto nunca lo sabremos porque luego vino el 2008. Claro. Le tocó a Zapatero, pero le podría haber tocado a ese gobierno, a ese país tan bollante, tan... Y igual no tendríamos esa opinión a día de hoy Si si el PP hubiese seguido 6 o 7 años más. Sí. Pero bueno, la cosa es que en ese momento, pues sí es verdad que en el panorama mundial, pues oye, éramos algo, que nos habíamos creado ciertos enemigos. Recordemos Perejil, recordemos que España se alineó con el eje atlántico en detrimento de Francia y Alemania. Bueno, pues... Y que, bueno, hay muchas teorías. También, por supuesto, siempre estará, para los muy cafeteros, pues ETA, la Joint Venture, esta que comentamos de ETA islamistas, en fin, Sí. hay de todo. ¿Qué tiendo yo a pensar? Pues sí, que nuestros vecinos del sur, pues mandaron a ciertos elementos a que reclutasen aquí a colgados para liar la parda. Que esos colgados cogieron, que esos elementos pues, fueron con la billetera, en este caso billetera de ahí de Ketama, a poner lo que fuese pero al final, bueno, hablamos de el piso en Leganés, la casa de Morata de Tajuña, los vehículos, los no sé qué. Tiene que venir de algo. Claro, los 200 kilos de... Ahí hay mucha pasta y mucho tiempo de preparación y esa gente, bueno, no vive del aire. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa teoría? Que claro, siempre se tiende a pensar que si esta gente lo organizó y esta gente a día de hoy siguen siendo una mierda, pero en el momento era una mierda más gorda, me refiero al Reino Lagüí, hay otros servicios de inteligencia del mundo que cuando uno más mierda se mueve aquí, yo ya lo sé. Exactamente. Y a veces incluso hay servicios que logísticamente piden ayuda a otros servicios más grandes de otro lado. Sí. En el caso de este en concreto, ¿a quién le pueden pedir ayuda? Pues a otro vecino que tenemos cerca. Que también le conviene. Porque también le conviene y porque tiene mucha relación histórica, porque además unos han creado al otro. Claro. Y porque hay un porcentaje importante de su población que vive en otro país. Y hablan casi el mismo idioma. Efectivamente. Y entonces, bueno, que esté implicado o no, bueno, no sé. Bueno, no sabemos nada en general. Son todas suposiciones. Pero que pueden haberle prestado cierta ayuda o cierta connivencia. O haber mirado para otro lado y en vez de haber avisado. Efectivamente. Pero tengamos en cuenta que este país del que hablamos tampoco ayudó en cierto momento con ETA hasta que les tocó a ellos. Hasta que les tocó a ellos el tema. Por tanto, bueno. Pues antecedentes hay. Antecedentes hay. Entonces, bueno, que esto se hizo así, que luego esta gente fueron. Porque, bueno,
hablamos ya un poco de la intelectualidad de todo esto. Pero luego está todo el mamoneo, y el mamoneo no lo han provocado esta gente. No, el mamoneo está. El mamoneo viene de cómo una serie de elementos De cuerpo, sí. de estos cuerpos, que son ya Internos del país. patrios, bueno, desarrollan una labor que era la habitual en aquellas fechas, en aquellos momentos, y que, bueno, que en parte sigue siendo, pero que, o bien por negligencia, o bien por alguna agenda que no lo sabemos. efectivamente, no hacen su trabajo, o no lo hacen bien, Y después lo intentan encubrir. y después dicen, aquí hay que quitarse el marrón. Exactamente. Incluso, no solo voy a encubrir mi mierda, sino que igual yo sé que la intelectualidad de todo esto viene de tal, y esto es que es marrón tan gordo, que mejor es decir, ¿qué han sido estos moritos? Vamos a tirar para adelante con esto. Vamos a tirar para adelante y también, por tanto, vamos a crear el caldo de cultivo para que al final sean estos. Porque como se sepa lo que de verdad ha pasado, es algo tan gordo que mejor no meterse. Sí. Es una frase que se le atribuye al juez Bermúdez en un coloquio con una presidenta de una asociación de víctimas. Él luego lo ha negado muchas veces, pero hay varios testigos que dicen que España no está preparada para conocer la verdad. Eso lo dijo durante el juicio del 11M en un coloquio. Parece la película esta de... ¿Cómo se llamaba? De Tom Cruise y... ¿Cuál? La de... Los hombres más justos, ¿no? Que es un juicio de... You can handle the truth. Esa es la del avión, ¿no? No es la del avión, es la de unos militares, que hay una trama interna dentro del ejército y es Tom Cruise. Hombres honorables, no, ¿cómo se llamaba, tío? No sé qué de patriotas. Sí, sí, algo así. Que el otro es, el que dice You can handle the truth, es, ¿cómo se llama? Jack Nicholson. Es un poco eso. Sí. En plan de, no estáis preparados para la verdad porque están putamente todos. Bueno, lo que está claro es que hubo elementos externos, policiales que... policiales, externos e internos que hacen que todo haga aguas por todos lados, que lo que ha sido, pues sí, puede ser que tuviera... De hecho, bueno, aclarar que en el juicio, en la sentencia del 11M se dice que hay muchas actuaciones policiales y de servicios de seguridad que no fueron las más ejemplares, y lo dejan así, pues diciendo, bueno, la cagasteis como unos cabrones, pero, bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, no? Lo siento. Cuando además parte de esta sentencia se basa en las pruebas que vosotros habéis colocado. Efectivamente. Entonces, pues se queda así. Pero desde luego, bueno, no vamos a repasar otra vez, pero todos estos mamones que hemos hablado, pero también el viaje de vuelta a Asturias, con esa venta programada de cómo les pararon, cómo siguieron. Cómo desaparecen esos 200 kilos cuando entran en Madrid. Sí. Aclarar, esto ya son apéndices. De la primera grabación, del primer capítulo que hablamos, yo dije que cuando paran a la Guardia Civil a los moros, sí, allí arriba, ¿no? allí por Burgos, pues se hacen una serie de llamadas y que al final los dejan pasar. Claro, de lo que hay registro es de que uno de los moros llama a Trasorras, que no llama a Trasorras porque nunca llamaba a Trasorras, llamaba a la mujer de Trasorras, y la mujer de Trasorras, o sea, Trasorras, llama al comisario de estupefacientes de allí de Avilés y tal. Claro, luego no hay una llamada a la Guardia Civil, recordemos, 2004 tampoco los móviles, pero es que la Guardia Civil, la policía, tienen una línea interna. Claro. En el coche o un tal. Radio. Entonces, la cosa es que después de esas llamadas que se dan mientras están parados ahí, el coche luego pasa. Pero bueno, aclarar que no hay constancia de que el policía llamase a la Guardia Civil. Pero sí hay constancia de que pasaron. Hay constancia de que pasaron y desde luego no tienen por qué llamar por un móvil. Sí, porque ellos tienen otro sistema. Pero bueno, hecha esta aclaración, mamoneos everywhere. Mamoneos everywhere, tío. Y esas son las teorías que, bueno, pues que yo, que no soy nadie y tengo la información, pues que existe a través de la propia sentencia, que son 700 y pico folios, de el propio juicio y de la prensa y de tal, y de las investigaciones que se han hecho, pero que, bueno, que cualquiera que indague un poco en eso, incluso los propagandistas de la versión oficial, que no es la versión judicial, como ya hablamos en el primer capítulo, sino la mediática, que el a punta de lanza de todo esto se llama Fernando Reinares, que es un catedrático de la Universidad de Rey Juan Carlos, que ha escrito millones de libros sobre esto y tal, que es experto en islamismo,
sus libros de 2004 en adelante, a el último que escribió el año pasado, ya no habla de Al-Qaeda en ningún lado, ni dice... Es decir, que él mismo ya va quitándose muertos de encima, nunca mejor dicho, de sus propias teorías, porque, bueno... No, y hacemos un llamamiento a quien quiera aquí debatir un poco contigo o conmigo, ¿no? Yo de mediador, Pues sí, estamos encantados de debatir. encantadísimos. Así que nada, Pablo, pues... Bueno, nos despedimos, por ahora no nos ha pasado nada. ¿No? Hacerse un seguro, Sí. y lo recomiendo a todos. Y... Para dejarle algo a estos hijos. Efectivamente. Y nada, pues, tengo Pablo. amigos que se dedican a eso, si queréis, pasamos por aquí. Aquí aparece el número de teléfono. y nada, encantado como siempre de venir a la TDA. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Y he dicho TDA, quería decir sí. TDT. Que lo has dicho bien, el subconsciente, sí señor. Y nada, pues... Nada, pues oye, muchísimas gracias. Agradecer a Pablo por su ferviente tiempo y ferviente Encantado. Bien hallado ánimos. siempre. Siempre viene con sus notitas y viene, hoy no trae el libro, pero trae las notitas, que Sí. me parece bien. Y con las tazas Patrocinados. del Betis y de la Expo del 92. Así que nada, oye Pablo, muchísimas gracias por todo. Cerramos aquí el capítulo 11M y bueno, siempre abiertos a que puedan A una pasar tercera parte. a una tercera parte. Nada, muchísimas gracias a todos. All right.